para en Ya. caso de que necesites verla más adelante, vas a poder verla, la clase va a estar en YouTube, entonces ahí vas a poder ver la clase cuantas veces necesite. Ok, vamos entonces a compartir la pantalla. Me avisas si ves la letra muy pequeña para ajustar ahí el zoom. Bueno, yo creo que aquí sí tengo que ajustarlo. Quedó. Ajustar un poco el zoom. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Ok. Ok, Rocío, entonces, bienvenida a mi clase y vamos entonces a empezar este tema. Fíjate que para la clase de hoy preparamos la introducción a cinemática, ¿ok? Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos de la cinemática y por lo tanto también de la física. Un poco de magnitudes escalares y vectoriales, lo que es la distancia, la rapidez, el tiempo, desplazamiento y velocidad, el concepto de velocidad como tal, y ahí partimos con movimiento rectilíneo uniforme y luego movimiento rectilíneo uniformemente variado. En principio, Rocío, ¿tú sabes lo que es un vector? Sí, sí. Más o menos, ¿cómo definirías tú un vector con tus propias palabras? Una magnitud vectorial que tiene módulo, magnitud, eh, dirección y sentido. Correcto, ¿ok? Ahora estoy escribiendo en rojo, ya va, que esta no es el lápiz que quería. Perfecto, perfecto. Es eso. O sea, un vector podemos decir que es una magnitud o una flecha, digamos. Vamos a definir esto no está escribiendo, ¿por qué no? Ahora sí. Digamos, el vector es una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, en física hay algunas magnitudes vectoriales que tienen estas tres características y algunas magnitudes escalares. ¿Sabes lo que es un escalar? Eh, Aquel es una magnitud que solamente tiene módulo, ¿no? Exactamente, solamente tiene módulo. En el caso de los escalares, no me importa o no lo considero ni la dirección ni el sentido. Solamente tiene un módulo. Entonces, vamos a hacer por aquí un pequeño cuadro de algunas magnitudes físicas. ¿Ok? Vamos a tomar entonces la magnitud y vamos a separarla en escalares y vectoriales. Y además, podemos hablar también como de la unidad que se utiliza en física. Entonces, si hacemos esta tabla, me disculpas ahí lo feo, yo escribo feo con esta pizarra digital. Entonces, vamos a ver. Una primera magnitud escalar, yo podría decir que es la distancia. ¿Ok? ¿Qué vector o qué magnitud vectorial crees tú que se asocie a la distancia? El desplazamiento. El desplazamiento. Excelente. ¿Ok? El desplazamiento, entonces, es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, mientras la distancia solamente me da el módulo de ese desplazamiento. ¿Sí se entiende ahí? Y ahora te pregunto, ¿qué unidad se utiliza para ese módulo? La unidad de medida, Unidad de medida, exactamente. los metros, ¿no? Los metros es en el sistema internacional. Metros, pero además yo puedo escribirlo en kilómetros, o puedo escribirlo en pulgadas, o puedo escribirlo ¿En pie? en pies, exactamente. Y así, hay muchas unidades de medida. En este caso, la más importante es la del sistema internacional, que es el metro. Perfecto. Ok.
Además de la distancia, hay otra magnitud escalar que la llamamos rapidez. ¿Ok? Y la rapidez en nuestra cotidianidad, nosotros también la asociamos con otro concepto y pensamos que es igual, pero en física no son iguales. ¿Cuál sería el vector que se asocia a la rapidez? La velocidad. La velocidad, exactamente. ¿Ves? Nosotros cotidianamente entendemos la velocidad y la rapidez como sinónimos, pero resulta que en física no son sinónimos. La rapidez es solamente el módulo de la velocidad y para yo dar la velocidad necesito entonces una magnitud, una dirección y un sentido. Perfecto. Y ahora, Ya. ajá, ¿tienes algo que decir? No, Ok. ya estoy. Y pregunto, ¿qué unidad tiene la rapidez? Unidad de medida. Metros en segundos. Correcto. Metros por segundo, o también podemos verla como kilómetros por hora, como, no sé, metros por minuto, y así sucesivamente. Cualquier combinación que yo haga entre una unidad de distancia y una unidad de tiempo, entonces vamos a tener ahí esa combinación para la rapidez. Fíjate entonces que si yo veo la magnitud del tiempo, esta magnitud del tiempo es solamente escalar, ¿ok? No va a haber nunca una magnitud vectorial a la que yo pueda asociarle el tiempo, porque el tiempo no tiene dimensión, no tiene, digamos, ni una dirección ni un sentido. Es simplemente el módulo. Entonces, el tiempo yo puedo medirlo en segundos, minutos, horas, días y así sucesivamente. ¿Ok? En la primera línea de las unidades, digamos, si veo metros, metros por segundo y segundos, esa es la unidad de medida en nuestro sistema internacional. ¿Ok? Y como podemos ver, la distancia y el tiempo son unidades fundamentales. Se le llaman fundamentales, Rocío, porque son puras. No tienen que combinarse con nadie más. ¿Ok? La distancia es solamente metros y el tiempo es solamente segundos. No tienen que combinarse con nadie más. En cambio, la rapidez o la velocidad dependen de otras unidades fundamentales, es decir, de la distancia y del tiempo. ¿Sí lo entiendes? Sí. Perfecto. Ok, hasta aquí vamos súper bien. Cuando yo tengo un vector, yo tengo en realidad dos formas de conocer ese vector. Una forma es que me den a mí, al menos, la magnitud y la dirección. Es decir, a mí me pueden decir un vector B que tiene una magnitud de 5 metros y me dan una dirección de 30 grados, por ejemplo. ¿Ves? Esa es una forma que yo tengo de, digamos, hablar de un vector, de referirme a un vector. Y la otra sería a través de sus coordenadas. Si yo me voy a un sistema de referencia, yo puedo entonces escribir ese vector como unas coordenadas X y Y. Vamos a hacer aquí ese desarrollo. Vamos a hacerlo acá. Ok, vamos a suponer entonces que yo tengo mi sistema de referencia XY. Este es mi eje X, este es mi eje Y, que ustedes aquí en Chile le dicen Y, pero yo siempre tengo esa broma que a esta letra la llamo Y. Entonces, en este caso, si yo veo este vector, sería el vector que tiene magnitud de 5 metros. Vamos a suponer que estos son 5 metros. Y el ángulo que forma es ¿cuánto? 30 grados. ¿Ya? Pregunto, Rocío, ¿tú sabes cómo determinar esas coordenadas de ese vector? Eh, En la- este caso, si yo veo la coordenada en X de ese vector, sería esta. Y ah, si veo la coordenada en Y, sería esta acá. ¿Tú sabes cómo conseguirlas? sí.
Sí, por los cuadritos. Ah, contando los cuadritos. O sea, sí, lo que sí, sí. Ok, contando los cuadritos. Fíjate que ese método es válido solamente cuando hagas el dibujo formal. Digamos, yo tendría que tomar aquí la regla, decir que ese vector realmente mide 5 metros o 5 centímetros al menos, ¿ok? Hacer el dibujo ahí a escala, y ahí yo puedo contar los cuadritos. Ese método sería válido si yo lo hiciera en una hoja cuadriculada, milimetrada, y utilizando reglas y escuadras, y que el ángulo esté yo seguro que es 30 grados. En este caso, yo no lo estoy haciendo de esa manera. Yo estoy agarrando nada más, hice las dos rectas así y tracé una flecha y yo no sé cuánto mide esa flecha ni cuál es el ángulo que forma realmente. Entonces, para estos casos, tenemos que utilizar métodos analíticos. Y el método analítico por excelencia para estos casos son las razones trigonométricas. ¿Tú sabes cuáles son las razones trigonométricas? El seno, el coseno y la tangente. Correcto, muy bien. ¿Y te sabes esa fórmula? Eh, Ajá. no, no me acuerdo, Ah, pero buenísimo. No importa, aquí estamos para aprender. Vamos a hacerlo rapidito. Mira, este, el, eh, aquí ustedes tienen un método que se llama SOHCAHTOA. Eso resume las tres, ya va, me faltó la H. Resume las tres fórmulas. SOHCAHTOA. ¿Ok? Si yo veo la S se refiere al seno, la C se refiere al coseno y la T a la tangente. Entonces, el seno del ángulo va a ser O sobre H, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. La O es la segunda letra que tengo de esa palabra, del SOHCAHTOA, y la H es la tercera. ah, Entonces está, opuesto sobre hipotenusa. En el coseno sería adyacente, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Y en la tangente ya. sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya recordaste un poco? Sí, Ok. Esas tres fórmulas, Rocío, se utilizan mucho cuando tienes un sistema de referencia XY. ¿Ok? Cuando tu vector forma un triángulo rectángulo, tú puedes aplicar las razones trigonométricas. ¿Se entiende? sí. Perfecto, Rocío. Vamos a ver. En este triángulo, yo voy a tomar el vector y tomo mi coordenada en X, que sería esta de aquí debajo, y mi coordenada en Y, que puedo decir que es esta, porque estas dos son iguales, ¿verdad? Si la tomo de este lado o si la tomo de este lado, son la misma. Miden lo mismo, ¿verdad? Ok. Pregunto, Rocío, en este triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? 5. El 5, ¿ok? Esa es la hipotenusa. La magnitud del vector es la hipotenusa. Si yo estoy tomando como referencia el ángulo 30 grados, ¿cuál será mi cateto opuesto y cuál será mi cateto adyacente? El opuesto es el I y el Exactamente. adyacente es el X. Correcto, exactamente. Está súper bien. Quiere decir entonces que si yo quiero hallar el cateto opuesto, utilizando la hipotenusa, que es el único dato que yo conozco, ¿cuál de las tres fórmulas aquí tengo que utilizar para asociar el El cateto seno. opuesto con la hipotenusa? El seno. El seno. Perfecto, vamos a hacerlo. Si yo escribo seno de 30 grados, ¿es igual a qué? em, a la I Correcto, eh, dividido en 5. dividido entre 5, que es la hipotenusa. Muy bien. Vamos a ponerle 5 metros, porque en física a mí me gusta siempre trabajar con las unidades. Entonces escribo ahí 5 metros. Ahora, Rocío, ¿cómo hago para despejarla ahí? Yo quiero saber el valor de I. ¿Cómo hago para despejarla? Paso multiplicando el 5
al seno de 30. Correcto. Entonces aquí me quedaría y es igual a 5 metros por el seno de 30. ¿Y cuánto da eso? El seno de 30, no me lo sé. Ya, no importa que no te los... Bueno, me imagino que en la prueba de la prueba de transición de física sí puedo usar calculadora, Rocío. No, No se puede usar calculadora tampoco. Ah, entonces sí debes aprenderte ese, por lo menos. Vamos a aprendernos, el seno de 30 es un medio. ah, Es un medio. medio. Ese está fácil, sí, ese está fácil. Ahora, el otro sí va a ser imposible hacerlo sin calculadora. Si no te dejan usar calculadora, entonces no deberían salir tantos problemas de esto. Igual te voy a explicar esto rápidamente para que continuemos con los otros conceptos básicos. Entonces, si yo tengo 5 por un medio, ¿cuánto sería? 2,5. 2,5, exactamente. Muy bien, ahí tengo el valor en y. Ahora yo quiero calcular el valor en x. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo asocio yo el cateto adyacente con la hipotenusa? Con el coseno. Con el coseno. Entonces yo podría escribir que el coseno de 30 Es es X partido igual a x partido en 5. 5 metros. Entonces ahí yo puedo despejar que x es igual a 5 por el coseno de 30, ¿cierto? Sí. Y eso te va a dar otro número. Aquí sí no da un número exacto. Voy a hacerlo con la calculadora, porque aquí sí no da un número exacto. Va a dar, el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Si lo haces sin calculadora, digámoslo así. Sería un número irracional. Ah, sí. Pero yo prefiero en este caso llevarlo a un número decimal para explicarte mejor esto. 5 por coseno de 30, aquí me da 4,3. 4,3 metros. Fíjate entonces, Rocío, que según los valores que me dio aquí en X y en Y, quiere decir que la X vale 4,3, ¿ok? Esto vale 4,3, y la Y vale aquí 2,5. Ah, ¿Sí lo entiendes, Rocío? sí. Fíjate entonces que yo podría dar, en vez de darte la magnitud y la dirección, como te lo di aquí, en vez de darte esos dos datos, yo podría decirte que es el vector que va XY, donde X vale 4,3 y la Y, ¿cuánto vale? 2,5. 2,5. Muy bien. ¿Ves? Entonces, esas son las dos formas que yo tengo de referirme a un vector. Puedo hablar como módulo y dirección, o puedo hablar como coordenadas X y Y. ¿Sí se entiende? Sí. Perfecto. Hasta aquí estamos excelentes. Ya esas tres fórmulas de las relaciones trigonométricas es bueno que las dominas. Veo por las preguntas que te he hecho hasta ahora y cómo has participado, ya veo que tienes buena base y eso me contenta mucho, pues vamos a avanzar más rápido. Vamos entonces a continuar. Aquí ya tenemos entonces, las magnitudes vectoriales se van a escribir entonces de esas dos formas, como módulo y dirección o como coordenadas X y Y. Y las magnitudes escalares, obviamente, es solamente el módulo. Bien, ya vimos entonces qué son las magnitudes escalares y vectoriales, ya vimos lo que es la distancia y la rapidez, que son magnitudes escalares. El tiempo también es una magnitud escalar. Y el desplazamiento y la velocidad son magnitudes vectoriales. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de qué es la velocidad realmente. Cuando yo defino la velocidad como concepto físico, la forma más fácil que tengo de explicarlo es ver el tablero de un automóvil. ¿Ok? Cuando yo veo el tablero de un automóvil, la velocidad me la da en kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, si yo fuese a 100 kilómetros por hora,
durante 5 horas, ¿qué distancia recorrería? ¿Cómo resuelves tú ese problema, Rocío? Mm, La velocidad sería 100 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente, exactamente. Y recorrería 500 kilómetros, ¿no? 500 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué 500 kilómetros? Vamos a hacerlo gráficamente, ¿te parece? Se pegó, parece. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí. ok, ahora sí, perfecto. Sí corre 500 kilómetros, Rocío. Vamos a verlo gráficamente, fíjate. Este 100 kilómetros por hora, la velocidad, me indica la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿ok? Vamos a entender la velocidad de esa manera, como distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces, cada hora yo voy a recorrer ¿cuánto? 100 kilómetros. 100 kilómetros, exactamente. Yo voy entonces a dividir esto. Vamos a ver, la primera hora, obviamente aquí el tiempo es cero. Al principio el tiempo es cero. La primera hora recorrería entonces 100 kilómetros. La segunda hora vamos a recorrer 100 kilómetros más. ¿Cuánto llevo ahí en total? 200. 200 kilómetros. La tercera hora son 100 kilómetros más. Ahí me quedó un poquito de disparejo, pero no importa. Vamos a tomarlo así. En las 4 horas serían 100 kilómetros más. Y por lo tanto, al final de esas 5 horas, habré recorrido en total 500 kilómetros. ¿Sí? La distancia total entonces es 500 kilómetros. Es fácil entender entonces, Rocío, que mi velocidad es simplemente eso, la distancia recorrida por unidad de tiempo. Distancia recorrida por unidad de tiempo. Ya. Velocidad es distancia recorrida por unidad de tiempo. Entonces, si lo entendemos así, obviamente, además tendríamos que decir, en la velocidad, decir si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, porque es un vector. Entonces, cuando esa velocidad vaya hacia la derecha, va a ser un vector, digamos, positivo. ¿Okay? Yo debo tomar mi sistema de referencia, obligatoriamente. Entonces, en esa velocidad, cuando yo voy calculando la distancia recorrida, voy a tener ahí que van a ser, o el desplazamiento, mejor dicho. El desplazamiento, en este caso, son 500 kilómetros hacia la derecha. ¿Sí se entiende? ¿Ves? Porque yo tengo Sí. que decir magnitud y tengo que decir dirección. Eso. Ah, ya. Perfecto. Entonces, eso sería lo que es la velocidad a grandes rasgos. Eso es un concepto bien básico que te va a ayudar a entender los problemas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué te ayuda a entender eso, Rocío? Porque cuando tú tengas, fíjate que se montó el, voy a borrar ya el tema de las razones trigonométricas para que no manchen ahí la pizarra. Listo. Cuando tenemos movimiento rectilíneo uniforme, esto significa movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad es constante. Cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y obviamente, si la velocidad es constante, es porque no cambia ni la magnitud ni la dirección. ¿Ok? Porque cuando hay algún cambio en cualquiera de esas dos, en cualquiera de esos dos términos, o en la magnitud o en la dirección de la velocidad, entonces ya cambia el vector velocidad. ¿Sí se entiende? Todo es constante. Correcto, es constante la magnitud y la dirección de la velocidad. Ah, ya. La velocidad, ¿ok? Es decir, es un movimiento en línea recta donde la velocidad se mantiene. Es eso.
Un movimiento en línea recta donde la velocidad se mantiene. Entonces, la única fórmula que tiene este movimiento rectilíneo uniforme, Rocío, la única fórmula, que se utiliza aquí es la más básica. Velocidad es igual a distancia partido entre el tiempo. ¿Sí? Esa va a ser la única fórmula. Yo puedo, obviamente, despejar, dependiendo de los datos que me den y los que me pidan, despejar. Si quiero despejar la distancia, ¿cómo lo haría, Rocío? El tiempo se pasa multiplicando al otro lado. Correcto. ¿Y qué queda? Distancia es igual a... Tiempo por velocidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, o velocidad por tiempo, que es lo mismo. Como es multiplicación, se puede conmutar ahí tiempo por velocidad o velocidad por tiempo. Esa sería una segunda fórmula, pero realmente es la misma. Y una tercera fórmula sería si me pidieran el tiempo. ¿Cómo puedo despejar yo el tiempo? Pasaría la velocidad dividiendo en la segunda fórmula. Correcto. ¿Y cómo quedaría? Tiempo igual a distancia partido en velocidad. Exactamente. Eso es todo. Entonces, cada vez que a ti te den un problema de movimiento rectilíneo uniforme, esa es la única fórmula que vas a utilizar. En el primer caso, si yo veo el ejercicio que te acabo de plantear ahí, aunque fue un ejemplo súper básico, me dan la velocidad, que es 100 kilómetros por hora, y me dan las 5 horas. ¿5 horas qué serían? El tiempo. El tiempo. ¿Y qué es lo que me piden calcular? La distancia. Correcto. Entonces, ¿con cuál de estas tres fórmulas lo haría? Con la segunda. Con la segunda. Facilito. Entonces aquí el tiempo era 5 horas y la velocidad 100 kilómetros por hora. Y yo te sugiero, Rocío, siempre trabajar con las unidades. ¿Ok? Tú multiplicas los números. Ok, 5 por 100 son 500. Y luego las horas que están multiplicando se cancelan con las que están dividiendo. ¿Y qué te queda? Kilómetros. ¿Sí? Entonces, así tú verificas, obviamente, si es distancia, te tiene que dar una unidad de medida de distancia. ¿Ves? Así tú verificas. Si no te da una unidad de medida de distancia, entonces algo hiciste mal. Tienes que volver ahí a revisar el problema. ¿Sí se entiende? Ok, perfecto. Vamos buenísimo, Rocío. Vamos súper rápido. Ahora, así como te expliqué la velocidad, ahora vamos a definir el concepto de aceleración. ¿Ok? Porque se parecen. O sea, y de hecho hay gente que los confunde. Entonces necesito que diferencies bien lo que es la velocidad de la aceleración. Cuando yo veo el concepto de velocidad como lo definimos, es la distancia recorrida por unidad de tiempo. La aceleración va a ser el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Entonces, por Sería ejemplo, una magnitud vectorial, ¿no? correcto, también la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque está cambiando la velocidad. Y para yo cambiar un vector, bueno, eso es ambiguo. Así como te lo expliqué, es ambiguo. Porque yo puedo cambiar un vector simplemente multiplicándolo en escalar, ¿ya? Pero para cambiar ese vector, se entiende la aceleración como una magnitud vectorial también, porque yo tengo que decir la magnitud y tengo que decir en qué sentido va esa aceleración, si es positiva o si es negativa, si es hacia arriba o si es hacia abajo, ¿ok? Siempre que yo defina la aceleración, tengo que decir también en qué sentido va. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, perfecto. Es una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud vectorial, correcto. Y vamos a hacer un ejemplo aquí básico. Fíjate, si yo tengo, a ver, mi velocidad inicial era 5 metros por segundo.
tenía mi velocidad inicial, vamos a presentarlo así, velocidad inicial es 5 metros por segundo, y aplico una aceleración de 2 metros por segundo. Pregunto, en 4 segundos, ¿cuál será la velocidad final? Velocidad final. ¿Cómo calcularía eso, Rocío? Fíjate el problema. Dice, tengo una velocidad inicial de 5 metros por segundo y aplico una aceleración de 2 metros por segundo. A los 4 segundos, ¿cuál será la velocidad final? Habría que, por la definición, si aceleración es cambio de velocidad, sería algo así como velocidad final menos velocidad inicial, dividido Mm, en tiempo, ¿no? ok, ahí estás aplicando la fórmula de aceleración, pero no es lo que estoy buscando. No es lo que estoy buscando. Trata de Mm, entender el problema sin aplicar la fórmula. Trata de entender el problema sin aplicar la fórmula. A ver, dice en 4 segundos, ¿cuál será la velocidad final? Ahora sí. Fíjate el concepto, Rocío. Dice, es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Es decir, si la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado, me faltó el cuadrado, 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo va a aumentar 2 metros por segundo. ¿Ya lo ves? O sea, cada segundo que pase, la velocidad va a aumentar 2 metros por segundo. Entonces, si al principio mi velocidad era 5 metros por segundo, ¿ok? Al principio era 5 metros por segundo. En el primer segundo, ¿cuál será la velocidad? En un segundo, ¿cuál será la velocidad? 7. 7 metros por segundo, correcto. Y luego, a los 2 segundos, ¿cuál será? 9. 9, correcto, metros por segundo. Y a los 4 segundos, ¿cuál será? Perdón, 3 segundos primero. A los 3 segundos sería 11. 11 metros por segundo. Y a los 4 segundos, entonces sería 13. 13 metros por segundo. Exactamente. ¿Sí entiendes el concepto de aceleración entonces, Rocío? Ah, sí, cada segundo la velocidad aumenta. Exactamente. Aumenta en ese sentido. Obviamente, si yo te digo que la aceleración es negativa, si la aceleración es, por ejemplo, menos 1 metro por segundo, entonces la velocidad no va a aumentar, sino que va Disminuir. a disminuir. Exactamente. ¿Ves? Entonces, la aceleración puede ser positiva cuando aumenta la velocidad o negativa cuando la disminuye. ¿Estamos bien? ¿Se entiende todo? Sí, Ok, cuando perfecto. es Ajá, dime. negativa, el auto va como desacelerando, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Ok? Ay, Cuando se aplica el freno, existe una aceleración negativa. ya. Es eso. Perfecto, Rocío. Partiendo de este ejemplo, yo puedo deducir ahora la fórmula. ¿Ves? Por eso yo no quería que hicieras la fórmula, sino que lo pensaras. Primero me gusta que pienses. A mí me gusta enseñar la matemática y la física, me gusta enseñarla así, conceptualmente, que pienses. ¿Qué significa eso? Y ahora sí vemos la fórmula. Yo puedo decir que mi velocidad final, que es lo que yo estaba calculando en este caso, va a ser la velocidad inicial sumándole la multiplicación de la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Si yo lo veo en este ejemplo, vamos a sustituir los datos. ¿Cuánto valía la velocidad inicial? La velocidad inicial, 5. 5, correcto. 5 metros por segundo. ¿La aceleración cuánto valía? 2. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok?
Perfecto. ¿Y el tiempo cuánto valía? 4. 4 segundos, correcto. ¿Qué resuelvo primero, Rocío? De esta operación que tengo acá, ¿qué resuelvo primero? La multiplicación. La multiplicación. ¿Cuánto da esa multiplicación? 8 Ok. ¿8 qué? sería 8 metros. eh, a ver, partida en segunda. Correcto. ¿Por qué, Rocío? Porque la S se van. O sea, Correcto. se Esta simplifica. S que está multiplicando se cancela o se simplifica con una de las S que está dividiendo. Y me queda otra S dividiendo. ¿Sí se entiende? Sí, Correcto. Y ahora si yo sumo 5 metros por segundo más 8 metros por segundo, ¿cuánto me da? 13. 13 metros por segundo, que fíjate que es el mismo resultado que ya nos había dado antes, ¿sí? Aquí estaba ese resultado, 13 metros por segundo. ¿Ya lo viste? Sí. Perfecto, Rocío. Es esto. Así de fácil es la física. Así de fácil como lo hemos visto hasta ahora es la física. De verdad que no hay mayor complicación más de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Se entiende todo hasta ahora? ¿No hay alguna duda que quieras aclarar? No, estoy bien. Es que Ah, lo veía tan difícil antes. no, chica, vas a ver que es súper fácil. Y a mí me gusta enseñarla así. Desde lo básico, vas a entender ahora qué significan esas fórmulas y qué significa este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a empezar ahora con el tema fuerte, digámoslo así. Movimiento rectilíneo uniformemente variado sería MRUV. Eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si el movimiento rectilíneo uniforme significaba que la velocidad era constante, ¿qué tendrá de diferencia con el movimiento rectilíneo uniformemente variado? ¿Cuál será la Eh, diferencia? que la velocidad ya no es constante, ¿no? Correcto. Ya la velocidad no es constante. Ahora la velocidad cambia. ¿Ves? La velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, ¿qué existe en este ejercicio? Cambio de aceleración. Si la velocidad cambia, existe aceleración. Vamos a decirlo así nada más. Existe aceleración. No cambio de aceleración. Porque en estos ejercicios la aceleración es constante. ¿Ya? Ah, ya. Entonces aquí la velocidad cambia. Vamos a escribirlo. La velocidad cambia. Profe, en Dígame. el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, porque la velocidad es constante, ¿no? Exactamente. Eso. Eso es lo que querías que llegara. ¿Viste? La velocidad cambia, es decir, que existe aceleración. Existe aceleración, que además es constante. En estos movimientos, la aceleración es constante en estos movimientos, ¿ya? Obviamente, en el movimiento rectilíneo uniforme no existe aceleración porque si la velocidad es constante, no hay ni cambio ni de velocidad, ni de magnitud, ni de dirección, ¿ya? Es eso. Conceptualmente, Rocío, el cambio de velocidad, el cambio de velocidad puede deberse a esos dos motivos, a un cambio de la magnitud o a un cambio de la velocidad, de la magnitud. Perdón, repetí, creo. El cambio de velocidad puede deberse al cambio de magnitud o al cambio de dirección. Eso es lo que quería decir. ¿Y de sentido? Este, ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, si tú vas en tu carro, estás manejando a 100 kilómetros por hora y tú aplicas el freno, ¿qué estás cambiando ahí? ¿La magnitud o la dirección? Cuando aplicas el freno, La magnitud. cambio la magnitud, ¿ok? En ese caso hay una aceleración negativa porque está disminuyendo la velocidad, ¿cierto? Ah, sí. Ok, vamos a suponer ahora tú estás en tu auto, estás en 0 kilómetros por hora, pues ahí estás en un semáforo. Entonces,
empiezas a acelerar, tocas el acelerador, digámoslo así. ¿Qué estás cambiando ahí? La magnitud también. La magnitud también. Pero ahora lo estás haciendo positivo, estás aumentando la velocidad porque estás aplicando el acelerador, ¿sí? Ah, sí. Correcto. Ahora, la tercera opción, que es la que no se considera en estos ejercicios, sería tú vas a 100 kilómetros por hora en una recta y de repente cruzas a la izquierda. ¿Ok? Cuando tú cruzas a la izquierda, ¿qué estás cambiando de esa velocidad? Em, ¿El sentido? El sentido o la dirección, exactamente. ¿Ok? Estás cambiando el sentido o la dirección. Y cuando tú cruzas a la izquierda, no sé si lo has notado, seguro que sí, cuando un auto va a 100 kilómetros por hora y cruza a la izquierda, él siente que se va, digamos, hay como una fuerza que te empuja en el sentido contrario hacia donde estás cruzando, ¿verdad? Ah, sí. Eso es la inercia, ¿ok? Eso es la inercia. Pero en este tema todavía no vamos a hablar de la inercia como tal, nada más te la quiero presentar así por encimita. Y que tengas claro que en estos problemas, como el movimiento es rectilíneo, se define así como movimiento rectilíneo, aquí no hay cambio de dirección, ¿ok? Entonces Ah, podríamos pensar que la aceleración es un escalar. Podríamos pensarlo o entenderlo de esa manera en estos ejercicios solamente, ¿sí? En ya. estos ejercicios, porque lo único que cambia es su sentido, positivo o negativo, solo eso, ¿ya? Ok, vamos entonces a ver cuáles son las fórmulas. La primera fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, ya la vimos ahorita, que es la de la aceleración. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿ya? Además, existe otra fórmula que me da la distancia. Voy a utilizar como distancia la letra X, ¿ya? Entonces tengo que la distancia va a ser una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Esta es otra de las fórmulas que vamos a utilizar. Y la tercera fórmula va a ser la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Aceleración por la distancia. ¿Estamos bien ahí, Rocío? Esas son Sí. las tres fórmulas que vamos a utilizar. Y obviamente necesito que entiendas qué significa cada uno de esos símbolos, ¿ya? En el primer ejercicio, perdón, en la primera fórmula, ¿qué magnitudes están ahí relacionadas? ¿Qué es BF? ¿Velocidad final? Correcto. Velocidad final. ¿Qué es BO? Velocidad inicial. Correcto. Velocidad inicial. ¿Qué es la A? La aceleración. Correcto. ¿Y qué es la T? El tiempo. El tiempo, exactamente. La única letra que no está en esa primera fórmula que escribimos ahí es la X, ¿ok? Pero la X sí está en las otras dos fórmulas. ¿Qué significa la X? La distancia, ¿no? Correcto, la distancia recorrida o también en algunos problemas va a ser la posición, distancia. Sería la posición final, ¿no? Porque, Sí, igual, o sea, depende del ejercicio. Este ejercicio, a ver, cuando yo te escribo aquí posición inicial, es cuando hay un sistema de referencia, por ejemplo, decirte un semáforo. Un auto estaba en un semáforo
y había otro auto que ya había arrancado antes, entonces está a 30 metros más adelante. Entonces ya ese 30 es como una posición inicial, porque está el 0, que es el semáforo, y el 30 metros más adelante es una posición inicial. ¿Sí lo entiendes? Sí. Eso, ahí es cuando se utiliza, que igual es una distancia en realidad. Esa posición inicial no se utiliza en todos los problemas. Dependiendo del problema que te den, ahí los vamos a identificar. Importante es eso, Rocío, que entiendas bien qué significa cada uno de esos símbolos y entonces vamos a ver para qué te sirve cada una de esas fórmulas. En este caso vemos que esta primera fórmula tiene o relaciona velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo, pero no tiene la distancia. ¿Ok? No tiene la distancia. Esta segunda fórmula tiene distancia, velocidad inicial, tiempo y aceleración. ¿Qué variable le falta? ¿Qué variable le falta? De estas 5 que tengo escritas aquí, ¿cuál es la que le falta a la segunda fórmula? Mm, la velocidad final. Exactamente. Muy bien, Rocío. Excelente. Velocidad final. La segunda fórmula no tiene velocidad final. Pero la tercera fórmula, ¿qué variables tiene y cuál es la que le falta? Tiene velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la distancia, pero Y, le falta el tiempo. correcto, le falta el tiempo. Entonces, ¿en qué consiste la física, Rocío? Va a ser súper fácil. Tú tienes que identificar qué datos te da el ejercicio y cuáles son los que te piden. Y en función de eso, tú ves la fórmula que te va a servir. ¿Sí entiendes? Ah, sí. Es eso. O sea, en todo ejercicio tú vas a tener que identificar los datos y luego ver cuál es el que te piden para entonces ver qué fórmula te va a servir en ese caso. Vas a ver que es súper fácil, Rocío. Yo voy a explicarte un poco también el tema de los gráficos, porque hay algunos ejercicios que se hacen a partir de un análisis gráfico, XY. En, Ah, las, en los ejercicios te pueden dar un gráfico, por ejemplo, de la posición con respecto al tiempo. Ese sería posición X con respecto al tiempo. Pasa es que eso es lo malo de tomar X como la posición. Pero es eso. Vamos a ponerle X, está en el eje Y, que es la distancia, posición, y vamos a escribirlo, posición. Posición, que es X, y el tiempo, que es T. Tiempo, que es T, va a estar en el eje X. ¿Sí se entiende? sí. Entonces, supongamos, si la velocidad es constante, cuando la velocidad es constante, entonces, si la velocidad es positiva, va a seguir, digamos, va a ir aumentando la distancia siempre. Va a ser una recta que a medida que pase el tiempo, la posición va a ir aumentando. ¿Sí lo entiendes? Eso sería en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Exactamente. Ahí la velocidad es constante y es positiva. Es movimiento rectilíneo uniforme. Es así. Es más, voy a escribirlo aquí al ladito para que lo diferenciemos. Movimiento rectilíneo uniforme. Además, podrían darte, por ejemplo, una velocidad negativa. Vamos a hacerlo aquí. Si tengo otra vez tiempo en X y posición en y tengo una velocidad negativa, entonces sería de esta manera. La velocidad es constante, pero es negativa. ¿Se entiende? Que va a retroceder. Va retrocediendo, exactamente. Si tú tienes una posición inicial, digamos 30 metros, entonces esa posición inicial va a ir
disminuyendo hasta llegar al cero. Y si sigues retrocediendo, entonces te vas a ir en sentido contrario. ¿Sí? Ya. Perfecto. Otro tipo de gráfico que te pueden dar es el gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Ok? En este caso tenemos tiempo en X. El tiempo siempre va a ser la variable independiente. Y la Y, en este caso, vamos a tomarla como velocidad. Velocidad V. Entonces, si la velocidad es constante en el tiempo, eso simplemente va a ser una recta horizontal. Porque la velocidad es Ah, constante. ¿Sí se entiende? y si es negativa, iría abajo del eje X. Exactamente. Si es negativa, va por debajo del eje X. Excelente. Y ahora vamos a ver algunas gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo puedo hacer esta misma gráfica, bueno, la posición versus el tiempo se va a hacer una gráfica parabólica. ¿Ok? Cuando yo tenga movimiento rectilíneo uniformemente variado, se va a hacer una gráfica parabólica. A ver, vamos a poner aquí posición X, que va a estar en el eje Y. Entonces, si la aceleración es positiva, ¿ok? Esto va a significar que la gráfica va a ir, a ver, si es positiva, va a ir aumentando su valor hasta un punto más alto y luego va a disminuir. No, no puede ser así. No puede ser así. Perdón. Cuando la aceleración sea positiva, voy a tener una parábola que va a ir, digamos, desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Que si yo lo veo con un tiempo negativo, voy a tener el segundo brazo de la parábola. Voy a hacerlo de otro color mejor para que se vea la diferencia. Entonces, cuando tenga la aceleración positiva, voy a tener entonces una parábola de este tipo, que abre sus brazos hacia arriba. ¿Sí? Y Ah, además, cuando tenga aceleración negativa, yo voy a tener entonces una parábola que abre los brazos hacia abajo. Sería el tiempo en X, la posición es X en Y. Entonces, si la aceleración es menor que cero, es decir, es negativa, el movimiento va a ser parabólico hacia abajo. ¿Sí se entiende? cuando es positiva, va a ser la parábola hacia arriba. Exactamente. Cuando la aceleración es positiva, va a ser la parábola hacia arriba. Y si la aceleración es negativa, va a ser la parábola hacia abajo. Y además, si yo veo la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, vamos a hacerlo aquí, a ver, tiempo en X y aquí velocidad en Y. Velocidad en el eje Y, velocidad V. Entonces, si la aceleración es positiva, quiere decir que la velocidad va a ir aumentando. ¿Ok? Va a ser una línea recta, pero va a ir aumentando. A medida que pasa el tiempo, la velocidad va a ir aumentando. Vamos a suponer que esta va a ser velocidad inicial. Entonces, el punto donde vaya la gráfica va a ser la velocidad final. ¿Sí se Ah, entiende? sí. Ok. Y además, si la velocidad, perdón, si la aceleración es negativa, ¿qué pasaría? Va a ir así.
Correcto, va a ir disminuyendo esa velocidad. Entonces aquí tengo el eje X, el eje Y, va a ser la velocidad, que es B, y en este caso la aceleración es negativa. Si la aceleración es negativa, entonces yo voy a tener una velocidad inicial alta y la velocidad final va a ser muy baja. ¿Ya? Ya. Ok. Además, aclararte algo, Rocío. Cuando a ti te dan estas gráficas de velocidad contra el tiempo, tú puedes a partir de esa gráfica calcular la distancia recorrida. ¿Ok? La distancia recorrida en estas gráficas de velocidad versus tiempo es el área bajo esa curva o esa recta. ¿Ves? Si tú calculas esa área, vas a tener distancia recorrida. Voy a ponerte aquí. Ya. Distancia en rojo. Vamos a hacer un ejemplo, Rocío. Vamos a hacer un ejemplo de esto para que lo veas. Vamos a suponer que la velocidad inicial de este movimiento es 20 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a suponer ahora que después de 10 segundos, a tener entonces que este tiempo aquí es 10 segundos, después de 10 segundos, la velocidad final ahora es de 35 metros por segundo. ¿Ok? Teniendo esos tres datos, Rocío, yo quiero calcular la distancia recorrida. Ya. ¿Ok? Tendría que calcular el área. Tendríamos que calcular el área. ¿Tú sabes cuál es el área del rectángulo, Rocío? Sí, tendríamos Ok. que multiplicar 20 por 10. Exactamente. Ese 20 por 10 te va a dar el área de todo el rectángulo que está abajo del triángulo. ¿Sí lo ves? Sí. Ok, vamos a ver entonces eso. La distancia recorrida, vamos a ponerlo así, distancia recorrida, voy a separarla en dos partes. El rectángulo voy a llamarla X1 y al triángulo que está arriba lo voy a llamar X2. ¿Sí? Ya. Ok, entonces esto sería X1 más X2. Es la distancia total. Vamos a ver cuánto vale X1. ¿Sería Eh, multiplicar cuánto por cuánto? 10 por 20. Correcto, 20 metros por segundo por 10 segundos. ¿Y cuánto da eso? 200. 200 ¿qué? 200 metros. Exactamente. Muy bien, Rocío. Excelente. Ahora vamos a ver cómo calculo el área del triángulo. ¿Tú sabes calcular el área de un triángulo? Es la base por la altura dividida en 2. Exactamente. Pregunto, ¿cuánto vale la base de ese triángulo? 10. 10, que es el tiempo. 10 segundos. ¿Y cuánto vale la altura? 15. 15. ¿Por qué es 15? Porque como es un triángulo rectángulo, se puede Exactamente. considerar que ese cateto es altura. Exactamente. Y lo que hacemos es restar el punto más alto, que es el 35, menos el punto más bajo, que es el 20. Eso fue lo que hicimos. Perfecto. Esto es entonces 15 metros por segundo. Entonces, base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? Eh, 75. 75. Excelente. Muy bien. 75 metros porque el segundo que está multiplicando se cancela con el que está dividiendo y listo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí, Rocío? Sí, Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? 275. Correcto, 275 metros.
Eso es todo, Rocío. Fíjate que ahora yo voy a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando la fórmula. ¿Te parece? Ah, ya, con Vamos a la... hacerlo con las fórmulas ahora, las tres fórmulas que están ahí arriba. Te pregunto, Rocío, ¿qué fórmula de esas me relaciona la velocidad? Porque yo tengo tres datos. Vamos a sacar aquí los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Que me dio el Tengo dibujo. A ver, ¿cuáles son? el tiempo, ¿Qué vale cuánto? 10 segundos. Ajá, ¿qué otro dato tengo? La velocidad inicial con 20 metros por segundo. Ajá, Y la velocidad final con 35 metros partido en segundos. ok. Ahora, ¿qué es lo que estoy pidiendo calcular? La distancia La distancia, ¿ok? Vamos a llamarla X, distancia. Esa es mi incógnita. Pregunto, Rocío, ¿qué fórmula de esas me da la distancia? em, la segunda me da la distancia. La segunda y la última, la segunda y la tercera en realidad tienen distancia. Pero Sí, si te pones a ver, la segunda, tú tienes la velocidad inicial, tienes el tiempo, pero no tienes la aceleración. no, ¿Ves? No tienes la aceleración. Y abajo, en la tercera, tú tienes velocidad inicial, tienes velocidad final, pero no tienes la aceleración tampoco. Entonces, obligatoriamente tenemos que buscar la aceleración. Obligatoriamente hay que buscarla. Para poder ah, calcular la distancia, necesito la aceleración. Vamos a ver, Rocío, ¿cómo calculo la aceleración ahora? Teniendo velocidad inicial, velocidad final y tiempo, ¿cómo calculo la aceleración? con la primera fórmula. Exactamente. Vamos a despejarla, Rocío. ¿Sabes despejar, verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Cuál sería el despeje de esta fórmula? Me quedaría, primero, paso la velocidad inicial restando al otro lado. Correcto. Y La, después, el tiempo lo paso dividiendo. exactamente. Eso es todo. Ahora vamos a sustituir los datos, Rocío. ¿Cuánto vale la velocidad final? 35 menos 20, Ajá. 15, dividido en 10. Ok. ¿Y cuánto da eso? Eh, 1,5, 1,5 ¿qué? 1,5 metros partido en segundo cuadrado. Exactamente. Si ves ese metro partido en segundo al cuadrado en estas unidades, Rocío. Sí, porque ¿cuánto se llama? Se van a simplificar con el de abajo igual. Si en ese caso no se simplifican, porque no es que se cancela, sino que como el segundo está dividiendo, va a multiplicar al que está dividiendo abajo también. ¿Ves? Entonces se Ah, multiplica. Segundo por segundo es segundo al cuadrado. ¿Sí lo ves? sí, ahora sí. Eso sería por la doble C. No sé cómo lo llamas tú. Yo lo llamo doble C. Cuando tienes una fracción sobre otra fracción, se multiplica extremo con extremo y medio con medio. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, ah, no. Yo hacía como lo invertía, Lo pero es invertí. lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Perfecto. Muy bien, Rocío. Va súper bien. Ahí ya tengo la aceleración. Ahora, ¿qué fórmula puedo aplicar para encontrar la distancia? Em, ¿La segunda o la tercera? Correcto. Para mí es más fácil la segunda porque ya está despejada. ¿Ves? Entonces vamos a hacerlo directo con la segunda. X es igual. Posición inicial en este caso no hay. ¿Ves? Entonces tengo velocidad inicial por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Profe, la posición inicial. Me confundí con la velocidad inicial. No la Correcto. tenemos. Correcto. Sí. Posición inicial en este caso no hay. En este caso no hay. Ah, Y vas a ver que muchos problemas no van a tener esa posición inicial. entonces Este,
¿Se asume como cero? Exacto, se asume como cero, exactamente. Se asume como cero y ya tú puedes como, a ver, despreciarla de la fórmula, la desprecia, porque cero más lo que sea es el mismo número, ¿sí? Es eso. A ver, ¿cuánto es la velocidad inicial? 20 Metros por por segundo. ¿Ah? 20 El metros por tiempo, 10 segundos por 10 segundos correcto. Y ahora, más 1,5 metros partido en segundo cuadrado por, por 10, no, serían 100 ok, segundos cuadrados. correcto. 100 segundos al cuadrado porque eso es lo primero que tú tienes que resolver ahí. Muy bien, Rocío. Tú primero tienes que resolver esa potencia, luego sí puedes multiplicar y dividir entre 2, multiplicar por 1,5 y después dividir entre 2, y al final sumas los dos resultados de esas multiplicaciones. ¿Ya? ¿Cuánto Ya. te da eso, Rocío? Eh, La primera multiplicación, ¿cuánto te da? 20 por 10 200 es 200. ¿200 qué? metros. Metros. Y ahora voy con la segunda. 100 entre 2, ¿cuánto es? 50. 50. Y eso lo vamos a multiplicar por 1,5. ¿Cuánto da 50 por 1,5? Mentira. 75. Muy bien. 75. Y si calculamos 200 más 75, es 275 metros. Que es el mismo resultado que nos había dado aquí abajo. ¿Sí lo viste? Sí. ¿Ves? Eso es lo que a mí me gusta de la matemática y de la física, Rocío. Que no importa el camino por donde tú te metas, si lo hiciste bien, te va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Y es eso, o sea, cuando tú aplicas la lógica, cuando tú analizas un ejercicio, cuando tú piensas lo que estás haciendo, eso te va a llevar a un resultado correcto. ¿Sí? ¿Entendiste todo, Rocío? ¿Tienes alguna duda que aclarar? No, lo entendí todo. Buenísimo, me alegra muchísimo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar entonces a utilizar estas tres fórmulas para todos los ejercicios que he preparado por ahí. Te puse un montón de ejercicios en esta guía que te voy a enviar, ¿ok? Este, te voy a enviar esta guía para que tú puedas también, después de esta clase, resolverlos tú sola, ¿ok, Rocío? Porque lo importante de estas clases, o sea, es bueno, digamos, que te apoyes en mí como para una explicación, para un inicio del tema, o para reforzar bien el tema y tener esos conocimientos bien establecidos. Pero después es súper importante que tú te vayas sola a resolver ejercicios. Y ahí es en donde tú te vas a dar cuenta de cuáles son los errores que tienes. O sea, a lo mejor te vas a trancar en un ejercicio o a lo mejor vas a resolverlo, pero vas a ver que el resultado no es el mismo que está en el libro, por ejemplo. Entonces, profesor, ¿qué pasó aquí? ¿En qué me equivoqué? Y es eso lo que yo quiero, que tú me digas, Alejandro, estaba estudiando y no me dio el resultado o me tranqué aquí, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, ahí es en donde es importante que tú te des cuenta de cuáles son tus propios errores, ¿sí? Buenísimo. Entonces vamos a empezar. Anota esas tres fórmulas por ahí, que son las únicas fórmulas que se van a utilizar, Rocío. No hay más fórmulas en esto. Son tres fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado y una sola fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Ya. ¿Ya las sabes? ¿Las tienes ahí anotadas? ¿Sí? Ok. Hay el movimiento rectilíneo uniforme variado. eh, me acuerdo que había, creo que uno que tiene que ver con la aceleración. También, ¿no? Claro, pero es ¿Usa que la misma fórmula? viene siendo de esas mismas fórmulas el despeje. Por ejemplo, Ah, ahorita lo usamos, ahorita lo usamos. Cuando calculamos la aceleración ahorita, tú me dijiste que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre
el tiempo. ¿Sí recuerda? Sí. Esa fórmula, Rocío, se deriva, digamos, de la primera fórmula que teníamos anotada, que es velocidad inicial es igual a, perdón, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ves? Estas dos fórmulas son la misma, lo que están es despejadas. Y como tú sabes despejar, que me encanta eso, es buenísimo, te da como 100 puntos adelante en física, que sepas despejar bien, es mejor que tengas el formulario lo más simple posible. Si lo tienes Ya. con esas tres fórmulas nada más, ahí tú identificas, ajá, tengo velocidad, tengo tiempo, tengo aceleración, me falta esto, bueno, lo despejo, pum, 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 listo. Si tuvieses muchas fórmulas ahí en el formulario, entonces llega un momento en que uno se confunde, no sabe cuál fórmula tiene que utilizar. ¿Sí me entiendes? ¿Ves? Sí. Entonces, yo te recomiendo que dejes tu formulario lo más simple posible, lo más corto posible. De manera que cuando vayas a usar una fórmula, la despejas. Y solo eso. Y tú despejas rápido. Por lo que he visto, despejas muy bien. Voy a borrar esto para que entonces leamos este primer ejercicio y lo resolvamos. Ok. Ahí dice, un auto viaja a una velocidad de 90 kilómetros por hora. El conductor aplica los frenos en el instante en que ve un pozo y reduce la velocidad hasta un quinto de la inicial en los 4 segundos que tarda en llegar al pozo. ¿Ok? Hasta un quinto de la inicial en los 4 segundos que tarda en llegar al pozo. Lo que me pregunta es determinar a qué distancia del obstáculo el conductor aplicó los frenos, suponiendo que la aceleración fue constante. Pregunto, Rocío, ¿qué datos me está dando este ejercicio? Al comienzo, cuando dice que un auto viaja a una velocidad de 90 kilómetros por hora, ¿será como Ajá, una velocidad inicial? correcto. Eso es velocidad inicial, 90 kilómetros por hora. Ok, ¿qué otro dato me da? La velocidad final, que sería cuando la reduce, Ok, la velocidad final, ¿qué te dice de la velocidad final? que es un quinto de 90. Ok, un quinto de 90. ¿Cómo escribo eso, Rocío? Un quinto por 90. Exactamente, eso. Un quinto por 90 kilómetros por hora. ¿Y qué otro dato me da? El tiempo, El tiempo, que es 4 segundos. 4 segundos. ¿Qué me preguntan en este ejercicio? Mm, la distancia, Distancia. Determinar a qué distancia del obstáculo el conductor aplicó los frenos. Eso es lo que me están preguntando. Distancia. Ok, Rocío. Tienes por ahí las tres fórmulas anotadas, ¿verdad? O te las copio aquí otra vez. sí, las tengo. Las tienes ahí. Bueno, en principio, antes de ver las fórmulas, Rocío, yo necesito ver que todas las unidades o todas las magnitudes estén en las mismas unidades. Si yo veo aquí el tiempo está en 4 segundos, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces yo Ah, necesito, antes de resolver este ejercicio, transformar esas unidades al sistema internacional. Para mí es más fácil bueno, puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero yo creo que es mejor transformar los 90 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Sabes transformar unidades, Rocío? sí, creo que había, para pasar de metros partidos segundo a kilómetros en horas, se multiplica por 3,6, ¿no? Ok. Así como lo dijiste, Rocío, yo no lo sé. Y te soy sincero, porque yo no lo hago de esa manera. Te voy a explicar cómo lo hago yo, que es como que, como te digo, a mí me interesa mucho el analizar, el saber pensar matemáticamente. Entonces vamos a transformar unidades aquí. Yo quiero pasar de kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, quiero pasarlos a metros por segundo.
Pregunto, Rocío, en un kilómetro, ¿cuántos, en un kilómetro, cuántos metros hay? 1000. 1000. Muy bien. 1000 metros. Y ahora te pregunto, en una hora, ¿cuántos segundos hay? En una hora, 3600. 3600, exactamente. Entonces, esas dos equivalencias, porque así se llaman, son equivalencias, son las que yo voy a utilizar en este caso. Yo lo que voy a hacer es multiplicar esto por 1, ¿ya? Pero como yo quiero cancelar el kilómetro, y el kilómetro está multiplicando aquí arriba, lo voy a escribir ahora dividiendo 1 kilómetro. ¿Y a qué equivale 1 kilómetro en metros? ¿Cuántos metros son 1 kilómetro? Ah, a 1000, 1000 metros, exactamente. 1000 Entonces, si tú metros. te fijas, Rocío, esta división que yo estoy haciendo aquí, esta fracción, 1000 metros entre 1 kilómetro, si yo lo divido, da 1, ¿verdad? Porque el numerador y el Sí. denominador son iguales. Entonces, yo no estoy alterando mi ejercicio. Ese es el método que yo utilizo. Igual, Rocío, si tú sabes aplicar otro método, está bien, está bien. Si tú aplicas cualquier otro método, yo no tengo problema con eso. Pero a mí me gusta más este. Es así. Entonces, lo mismo voy a hacer ahora con las horas, Rocío. Si aquí está dividiendo, para yo cancelar esta hora, la voy a escribir aquí multiplicando. Y ahora veo, ¿a cuántos segundos equivale una hora? 3600. A 3600, exactamente. Segundo. Entonces, si tú ves, ahora yo puedo cancelar kilómetro que está multiplicando con el que está dividiendo. Se cancela, ¿verdad? Y la hora que está Sí. dividiendo se cancela con la que está multiplicando. Y me queda simplemente 90 por 1000 dividido entre 3600. ¿Cuánto da eso, Rocío? Ah, ahora simplifico los ceros. Ok, perfecto. Puedo simplificar dos ceros que tengo en el 3600. Lo simplifico aquí en el 1000. Me queda entonces 90 por 10 entre 36. ¿Y cuánto da eso? 900. Te estás deteniendo, Rocío. No te escucho Dividido bien. 30. Ahí se No puso sé. lento. Ah, ahora sí. Ahora sí, parece que es mi Ahora internet que sí. está fallando. Parece que es mi internet. Ok, ahora sí, dime. Tendría que dividir. Sí, claro. Bueno, en este caso la división no es tan fácil. Vamos a hacerla entonces formalmente, digamos, 900 entre 36. Lo que pasa es que yo había diseñado estos ejercicios también como pensando en resolverlos con calculadora. Me imagino que los de la prueba de transición Ah, van a ser más exactos o más rápidos. Ok, aquí sería eh, multiplicar aproximadamente por, a ver, si son 90, voy a multiplicar por 2. 2 por 36 son 72, ¿verdad? ¿Y la resta cuánto me sí. queda? 90 menos 72. 800. 70, 830, 828. Ya va, 800, no entendí. A ver, 90 menos 72, es lo que estoy restando. 90 menos 72. Aquí tengo 10 menos 90 2 menos son 8. 78. Ok, Yo pensé. y ahora aquí 18. Ahora sí, bajo el 0. Ahora sí bajo el 0. ¿Qué número multiplicado por 36 da 180 o se acerca? 36 por 180 por 5. Por 5. Por 5. 5 por 6, 30. 30. 0 y llevo 3. 5 por 3, 15. 15. Y 3 que llevo, 18, ¿verdad? Y ahí está, 0. Eso es todo. Entonces el resultado aquí es 25
metros por segundo. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. A mí me gusta mucho más este método. Así lo entiendo yo mucho más rápido. Y obviamente, Rocío, si yo tengo ya que mi velocidad inicial es 25 metros por segundo, y además yo tengo que la velocidad final es un quinto de la velocidad inicial, ¿cuál sería entonces la velocidad final? 5 5 metros metros por partido segundo. al segundo. Muy bien. Va súper bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, sí, identificar qué fórmula me sirve, Rocío. Para yo calcular esa distancia, ¿qué fórmula me sirve? La segunda, pero tendría que calcular la aceleración. Correcto. Pasa lo mismo que nos pasó en el primer ejercicio. Entonces yo tengo que calcular primero la aceleración. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la fórmula, ¿no? Exactamente. Es Sería velocidad final menos velocidad inicial partido entre... en el tiempo. Correcto. ¿Cuánto es la velocidad final? Sería 5 Ajá. 5 metros partido en segundo menos 25 metros partido en segundo dividido en 4. Ok, exactamente. ¿Cuánto da esto, Rocío? Menos 5 metros partido en segundo. Correcto. Menos 5 metros partido en segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque es aceleración. ¿Sí? Fíjate que la aceleración es negativa. ¿Qué significa la aceleración negativa? Que retrocedió. Está disminuyendo la velocidad. Eso es lo que significa. Está disminuyendo la velocidad. No es que está retrocediendo el movimiento, ¿ok? No es que está retrocediendo. El movimiento sigue siendo hacia adelante, pero la velocidad disminuye. ¿Sí lo entiendes? Sí, Ok. ya. Sí. Fíjate que en el ejercicio dice que el conductor aplicó los frenos. Aplicó los frenos significa que está disminuyendo la velocidad. No es que está retrocediendo, ¿ya? Ah, ya. Ok, ahora ya tengo la aceleración, Rocío. Ahora sí puedo aplicar la segunda fórmula. ¿Cómo lo Sí. sustituyo? Eh, distancia es igual a la velocidad inicial, Ajá, vamos a escribir pero, la o fórmula. sea, a la posición inicial, Sí, posición inicial, pero pero en como este no la... caso es cero también. En este caso la posición inicial es Sí. cero. Entonces, velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Pregunto, ¿cuál es la velocidad inicial? 90 ¿Cuánto? por 4, ¿Cuánto dijiste ya va? 90 metros, 90, 90 metros por segundo. No. sí, no, 25 Ok, ahora sí. 25 metros por segundo. ¿Por cuánto? por 4 segundos. Ok. ¿Y ahora qué hago? Eh, ¿lo resuelvo? Ok, ¿Lo pero ya puedo va. resolver? Vamos a escribir primero la fórmula. Vamos a escribir primero la fórmula. Ah, Aquí, primero, más, este positivo, ¿ok? Afecta, digamos, a la aceleración. Pero como en este caso la aceleración es negativa, Rocío, yo prefiero escribir de una vez el negativo. ¿Lo entiendes? Porque si yo multiplico más por menos, es menos. ¿Ya? Entonces yo escribo de una vez la aceleración negativa. Y eso lo voy a multiplicar por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el tiempo? 4 al cuadrado Correcto. sería 10. Correcto, sería 16. Y eso dividido entre 2. Vamos a ver, Rocío. Si yo tengo 4 al cuadrado es 16. Dividido entre 2, ¿cuánto da? 8, 8 por 5, 40. 40. Ok. Ahora, ese 40 ahí está negativo.
Y aquí delante, ¿qué me queda, Rocío? Cuando yo multiplico 25 por 4, ¿cuánto da? 100. 100, correcto. Entonces ahí tengo 100 metros, porque los segundos se cancelan, me quedan metros. 100 metros menos 40. Ya va. Ajá. Menos 40 metros. Ahí está. ¿Y 100 menos 40 cuánto es? 60 metros, ¿cierto? Sí. Ahí estaría listo nuestro ejercicio. ¿Se entendió, Rocío? ¿Alguna duda Sí. aquí? Se entendió. Perfecto. Buenísimo. Vamos con el segundo de una vez. ¿Te parece? Sí. Lo leemos. Dice, un coche viaja de noche a 72 kilómetros por hora y de repente encuentra un camión estacionado a 30 metros de distancia. Frena con la máxima aceleración negativa de 5 metros por segundo al cuadrado. Lo que me pregunta es calcular el tiempo que tarda en detenerse y B, me preguntan si chocará con el camión. Entonces, vamos a recoger los datos, Rocío. ¿Qué datos me da este ejercicio? Eh, la velocidad inicial, ¿Ok? ¿Es cuánto? 72 kilómetros por hora. Por hora. Correcto. Correcto. ¿Y qué más? La distancia, ¿Ok? ¿La distancia es de cuánto? 30 metros. Ok. 30 metros es la distancia hasta el camión. Me dicen que frena. Entonces, La ¿ah? aceleración, Ajá, ¿cuánto es la aceleración? -5, Menos ¿no? 5 metros por segundo al cuadrado. Correcto, porque es negativa. Muy bien. ¿Qué es lo que me preguntan? El tiempo, em, y la posición final, Ok, ¿no? el tiempo que tarda en detenerse y la otra pregunta es si chocará el camión. Podrías verlo como posición final o como simplemente si chocará o no. Vamos a ver, voy a escribir la pregunta. ¿Chocará? Ok, Rocío. Antes de empezar a resolver este ejercicio, hay un dato ahí que te faltó copiar. Lee bien las preguntas y me dices qué dato te faltó copiar. La velocidad final, Ajá, ¿cuál es la velocidad final? 0, ¿no? ¿Por qué cero? ¿Por qué? Porque frenó. O sea, No tanto porque frenó, sino porque dice tarda en detenerse. O sea, cuando te dan sí. la palabra detenerse, significa que se detuvo. La velocidad ahora es cero. ¿Ya? Ah, Ok, Rocío, con esos ya. datos que tengo, bueno, antes de empezar a resolver lo que tengo que hacer. Eh, pasar las unidades al sistema internacional. Correcto, correcto. Vamos entonces, ¿qué es lo que vamos a transformar? Los 72 kilómetros por hora. Ok, 72 kilómetros por hora y lo vamos a transformar a metros por segundo. Para cancelar el kilómetro, ¿dónde escribo el kilómetro ahora? Abajo, en el Oh, denominador. exactamente. ¿Y a cuánto equivale un kilómetro? A 1000 metros. Correcto. Y para cancelar las horas, ¿en dónde escribo ahora las horas? Arriba, en el numerador. Correcto, una hora.
¿Y a cuánto equivale una hora? A 3600 segundos. Eso. Ahora sí puedo cancelar el kilómetro que está multiplicando con el que está dividiendo y la hora que está dividiendo con la que está multiplicando. Puedo cancelar también los ceros, dos ceros de aquí con dos ceros de aquí, y ahora puedo resolver. ¿Cuánto da esta multiplicación, Rocío? Es un poquito más fácil. 20. 20. O ¿Por qué lo sea, viste tan todo rápido? daría, porque el 36 es múltiplo de 72. Es O sea, divisor. el 72 es múltiplo de 36. Eso, así sí. Al Así revés. sí. Muy bien. Excelente, Rocío. Excelente. Va súper bien. Ahí tengo entonces la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo. Entonces, ya como tengo todas mis unidades en el sistema internacional, ahora puedo empezar a resolver. Y te pregunto, ¿qué fórmula me ayuda a conseguir el tiempo teniendo velocidad inicial, distancia, aceleración y velocidad final? Em, la primera es más fácil. Correcto. Te dice, ¿la primera cuál es? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Correcto. Y si despejamos el tiempo, ¿cómo te quedaría? Velocidad final menos velocidad inicial dividido en aceleración. Correcto. Y ahora sustituimos los valores. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0, 0. ¿La velocidad inicial cuánto vale? 72 Metros por segundo. metros por segundo. No. O sea, ¿Cuánto vale la velocidad inicial? ah, 20 Ok. 20 metros por segundo. ¿Y la aceleración cuánto es? menos 5 metros por segundo al cuadrado. Correcto. Si yo divido menos 20 entre menos 5, ¿cuánto da? 4. 4 Y segundos. ¿Sí? sí, ¿Sabes por qué da segundos? Se cancela el metro con metro, el segundo que está sí. arriba se cancela con uno de los que está abajo, y como el segundo que está abajo está dividiendo abajo, queda multiplicando. ¿Ya? Eso. Ok, entonces ahí tengo 4 segundos que sería el tiempo. Puedo escribirlo aquí en los datos ahora. Tiempo, bueno, perdón. Aquí está, es igual a 4 segundos. Ya respondí la primera pregunta, Rocío. Ahora la segunda pregunta es, ¿chocará? ¿Cómo puedo saber si choca o no? Mm, si el camión está a 30 metros, habría que eh, a ver, calcular la posición inicial, yo creo, y Correcto. sumarle 30. Y si Bueno, no necesariamente sumarle el 30. Tú tienes que calcular en realidad cuál fue la distancia que tuvo ese auto frenando. O sea, porque el auto frenó durante 4 segundos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia recorrió en esos 4 segundos? Si la distancia es mayor que 30 metros, ¿qué pasa? lo chocó, Lo chocó. Y si la distancia es menor que 30 metros, no chocó. no chocó. Ahí, Eso es todo. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es la distancia. ¿Cómo busco esa distancia, Rocío? con la segunda fórmula. Ok. En este caso, otra vez, Distancia no tenemos posición inicial. No tenemos posición inicial, entonces sería velocidad inicial por tiempo más la más aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Ves? Sustituimos los valores. ¿Cuáles son los valores ahí? 20 metros por segundo por 4 segundos
Ajá, eh, menos 5 metros partido en segundo cuadrado ajá. por 16 segundos al cuadrado Dividido dividido entre en 2. 2. Eso es. ¿Cuánto te da todo eso, Rocío? Ahora lo calculo. Menos Dale, con calma. 40 metros. Da 40 metros, exactamente. Ese es el resultado total de esa distancia. Y si la distancia es 40 metros, ¿qué quiere decir? Que sí lo chocó. Sí chocó al camión, exactamente. Eso es todo. ¿Alguna duda, Rocío? No, Nada, muy difícil estos ejercicios. ¿Qué tal? ¿Cómo los ves? me gustaron. Ya, chévere. ¿Ves? Son ejercicios que no están fáciles, ¿ok? No están fáciles, pero, a ver, cualquier ejercicio que uno te ponga en este tema, Rocío, digamos, la dificultad o el procedimiento más difícil está en identificar cuáles son tus datos, qué es lo que estás buscando y ahí sí ver qué fórmula te sirve según los datos que tú tienes. ¿Sí? Eso es todo. Lo que hemos hecho hasta ahora es lo que vas a hacer siempre, en cualquier ejercicio de cinemática. ¿Sí se entiende? Sí, Vamos a ver, aquí hay algunos ejercicios más. Vamos a hacer estos. Así que este de abajo no es de cinemática, pero podemos hacerlo también, no importa. Esto lo saqué del modelo de Henry. Vamos a ver, ahí dice. Un objeto cae desde 45 metros de altura con respecto al suelo. Si se desprecian los efectos del roce y la magnitud de la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo? ¿Qué datos me da este ejercicio? la distancia. La distancia, correcto, que en este caso altura. Ah, ¿sabes qué, Rocío? Se me había olvidado decirte, hemos avanzado tan rápido que se me había olvidado decirte que en física es bueno también hacer el dibujo. El dibujo te ayuda a entender también el problema, a imaginártelo. Y es importante eso en física. Entonces, si tú haces el dibujo, te ayuda mucho más a entenderlo. Fíjate que hicimos los dos primeros problemas sin hacer ningún dibujo, porque Ah, lo estás entendiendo súper bien, de verdad, es muy bueno eso. Pero en caso de que haya un problema un poquito más difícil, más complicado, es bueno aprovechar y hacer el dibujo, ¿sí? Vamos a hacer el dibujo de este. A ver, si yo tengo un objeto que cae, vamos a hacer esta piedra. ¿Cuál es la altura de esa piedra? la altura serían 45. Ok, 45 metros. Muy bien. Si se desprecian los efectos del roce y la magnitud de la aceleración de gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo? ¿Qué datos me están dando ahí? Me dan la aceleración, Ajá, ¿cuál es la aceleración? 10 metros en segundo al cuadrado. Correcto. ¿Y qué más te da? Implícitamente me dan la velocidad inicial, Ajá, ¿cuál es la velocidad inicial? 0, porque ¿Por qué dice que cero? cae. Dice que cae, Porque exactamente. Cae. Cuando te diga cae, se deja caer o parte del reposo, eso significa velocidad inicial cero. ¿Ya? ya, Perfecto. Y además, ¿qué te pide? me piden la velocidad final. Correcto. Velocidad final. Es lo que te pide. Perfecto.
Entonces, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos altura o distancia. ¿Qué fórmula me ayuda a conseguir la velocidad final teniendo esos tres datos? Tengo la tercera fórmula. Correcto. La tercera fórmula. ¿Qué dice la tercera fórmula? La velocidad final al cuadrado Ajá. es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Correcto. Exactamente. Vamos a sustituir los datos de una vez. Velocidad final es lo que estoy buscando, entonces lo dejo igual. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0 al cuadrado, 0. Es 0. Entonces, cuando eso te dé 0, yo acostumbro a hacer esto. Mira, Rocío, yo lo que hago es de una vez cancelar esto. Esto es 0. De una vez. De la fórmula, yo de una vez elimino eso. Porque si es 0 y lo elevo al cuadrado, sigue siendo 0. Y al sumarlo con lo demás, solamente me va a quedar lo demás. ¿Ya? Así voy trabajando más rápido. Recuerda que en estas pruebas también es importante el tiempo. ¿Ves? Entonces, aprovecha el tiempo lo mejor posible. Entonces te va a quedar 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Cierto? Sí. ¿Cuál es la aceleración? 10 metros partido en segundo cuadrado. ¿Y la distancia? Sería 45 metros. Correcto. Y aquí me falta algo. En esta fórmula que escribí aquí abajo, me falta algo. ¿Qué me faltaría? Le falta el cuadrado. El cuadrado, correcto. Yo puedo escribir aquí el cuadrado, o si lo paso para el otro lado, ¿cómo sería? La raíz. La raíz cuadrada. Perfecto. Ahora podemos calcular eso, Rocío. ¿Cuánto da esa multiplicación? 900. Ok. ¿Y la raíz de 900 cuánto será? 30 metros partido en segundo. Exactamente. Aquí te queda 900 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Y al tú sacarle la raíz cuadrada, te quedaría 30 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Se entendió? ¡Ay, qué fácil! Sí. Buenísimo, Rocío. ¿Viste que está facilito? Cualquier ejercicio que te den de este tema es igual de fácil. Tú nada más identificas los datos y sustituyes en la fórmula. Vamos a ver este segundo ejercicio que está aquí. No es como tal de cinemática, porque ya habla de fuerzas. ¿Ok? De hecho, se me olvidó explicarte eso al principio de la clase. La cinemática es la parte de la física que estudia o describe un movimiento sin considerar sus causas. ¿Ok? Sin considerar sus causas. Ya. Es decir, que no considera las fuerzas que lo producen. Esa es la cinemática. En este Ah, caso, este ejercicio está hablando de fuerzas, ¿ya? Pero vas a ver que es fácil resolver. Vamos a ver qué dice. Dice, un cuerpo de 4 kilos describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahí te dice que es rectilíneo uniformemente acelerado a partir del reposo. ¿Qué datos te está dando? me da el peso, la ¿Ok? masa. La masa, que es 4 kilos. ¿Qué más te da? Em, Me da la velocidad inicial, que es 0. Correcto. ¿Y qué te pregunta? Me preguntan la fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es La la fuerza fuerza neta. neta que actúa sobre el cuerpo si al cabo de un segundo adquiere una rapidez de 3 metros por segundo? Ahí me dan el tiempo. Correcto. Te dan el tiempo. ¿Qué sería?
un segundo. Y la velocidad de 3 metros por segundo, ¿qué significa? ¿Velocidad inicial? No, No, velocidad final. correcto, porque la velocidad inicial ya te la habían dado, ¿cierto? Sí, Correcto. sí. Entonces, velocidad final es 3 metros por segundo. Fíjate, Rocío. Bueno, yo la verdad que no había visto este ejercicio, pero si yo tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo tiempo, ¿puedo calcular la aceleración? Sí, ¿Cómo calculo la aceleración? sería 3 menos 0 dividido en 1. ¿Sería 3? Ok, 3 menos 0 dividido en 1, en un segundo. Entonces eso es 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Sí. Eso. Y cuando te preguntan fuerza, Rocío, en un movimiento uniformemente acelerado, la fuerza es igual a masa por aceleración, que es como que el plus que tiene este ejercicio, es solamente eso. La masa es 4 kilos y la aceleración es ¿cuánto? 3 metros partido en segundo al cuadrado. Correcto. Y al multiplicar eso, 4 por 3 es 12 newtons. 12 newtons. ¿Ya? Este ejercicio ya se sale de la cinemática, empieza en la dinámica, ¿ya? Pero bueno, vi que estaba fácil y aproveché de una vez de resolverlo. En este caso, la respuesta es la A. ¿Lo viste? Sí. Facilito. Profe, ¿la Sí. fuerza siempre se calcula así o No, solo la fuerza neta? no. Cuando hay un movimiento acelerado, siempre va a actuar así. Esa es la segunda ley de Newton, ¿ok? Esa fórmula que estamos utilizando es la segunda ley de Newton. Eso es dinámica, ¿ok? Eso lo vamos a ver en las Ah, otras clases. Es dinámica, es segunda ley de Newton. Pero es eso. Cuando hay un movimiento acelerado es porque una fuerza actúa sobre ese cuerpo. Entonces, para yo calcular esa fuerza, lo multiplico masa por ah, aceleración. Eso es todo. ¿Ya? ya, De todas maneras, Rocío, tranquila, ya. que eso te lo voy a explicar bien, 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 Pepito, cuando lleguemos a dinámica. ¿Sí? Ah, ya. Chévere. Vamos a continuar aquí con otros ejercicios. Vamos a ver. Ok, fíjate, este tiene un gráfico. Dice, el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t de un cuerpo que se mueve en línea recta durante 16 segundos. ¿Ok? Entonces, este es un gráfico donde el eje X representa el tiempo en segundos y el eje Y o eje Y representa la velocidad en metros por segundo. ¿Sí? Sí, Y me dice que, a ver, en el eje Y empieza el valor en 8 y luego esa velocidad va disminuyendo hasta 0 cuando llega a 16 segundos. ¿Sí lo ves? sí. O sea, si yo veo las coordenadas, por ejemplo, de estos dos puntos, de los dos puntos extremos, yo puedo decir que aquí, cuando han pasado 16 segundos, la velocidad es 0. ¿Sí? Ese es el punto de abajo. Y si yo veo el punto de arriba, me dice que en los 0 segundos, es decir, cuando apenas está iniciando el movimiento, la velocidad es ¿cuánto? 8 metros por segundo. 8. ¿Sí lo ves? Sí. Ok, ok. Ese es como para entender un poco qué es lo que me dice ese gráfico. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes magnitudes físicas del cuerpo se pueden determinar con la información proporcionada? Pregunto, Rocío, ¿yo puedo calcular la distancia recorrida por el cuerpo con ese gráfico? Sí. ¿Cómo lo hago? Es el área debajo De la de la recta. recta. Exactamente, el área debajo de la recta. ¿Y cómo lo haría ahí? Ese facilita.
¿Cómo es esa área? 16 por 8 dividido en 2. Correcto. La distancia sería 16 por 64. 8 dividido en 2. Que da 64, exactamente. 64 metros. Ya. Entonces, la primera es verdadera. Yo la puedo calcular. Vamos con la segunda. Yo puedo calcular cuál es la posición inicial del cuerpo. A ver, si la distancia es 64. No creo. No lo sé, ¿ok? Porque, ok, la distancia que recorre el cuerpo es 64 metros, pero yo no sé dónde está empezando su movimiento. No sé si está empezando en el 0, no sé si está empezando en el 30 o en el -10, no sé dónde empieza el movimiento, entonces no tengo la posición inicial, ¿ya? Esa no la tengo. Tachamos ahí la 2. Vamos con la tercera. La magnitud de la aceleración del cuerpo. ¿Puedo calcular ahí la aceleración? Sí. ¿Cómo lo harías? Habría que la velocidad final sería 6 segundos, 0. Ok, La inicial sería 8 correcto. ¿Y eso está dividido en dividido 2. entre 2. 2? No. Sí. Entre el tiempo, No. ¿verdad? O sea, Ah, se divide entre el tiempo. tiempo. ¿Y cuál es el Me tiempo? confundí con la 16. 16. Sí, ahí lo diste, ahí lo, digamos, usaste la fórmula de velocidad media. Y bueno, yo realmente no te di la fórmula de velocidad media. Digamos, en los ejercicios que estamos resolviendo, no te piden velocidad media como tal. La velocidad media es como un promedio entre el punto final y el punto inicial. Es eso. O sea, la velocidad que hay en un punto final y en un punto inicial. Eso es velocidad media. Ah, esa era. Cuando se divide entre dos, esas velocidades, o sea, la suma de las velocidades dividida entre dos, es velocidad media. Pero no sé si en la prueba de transición te van a salir ejercicios de eso. ¿Ves? Que sería otra fórmula que esa no la vimos en realidad. Vamos a ver aquí. 8 metros por segundo. Dividido entre 16, ¿cuánto da? Menos un medio. Menos un medio, exactamente. Metros por segundo al cuadrado. Aquí me faltó el segundo aquí. Eso. Ahí está. Como puedo calcular la aceleración, entonces esta es verdadera también, por lo tanto, solo 1 y 2 sería la C. ¿Se entendió? Profe, igual, Dígame. sí. Igual viendo el gráfico, uno podría inferir que la partícula o el móvil va reduciendo su velocidad, ¿no? Claro, obviamente, como la velocidad va disminuyendo en el tiempo, eso significa de una vez que él va disminuyendo la velocidad. Aquí yo puedo decir que inmediatamente la aceleración es negativa. Inmediatamente. Ah, ya. ¿Sí lo entiendes? De hecho, si Sí. yo te muestro el gráfico que te había mostrado yo de velocidad con respecto al tiempo, con la aceleración negativa, es ese mismo gráfico. Es igualito. Sí, es el mismo. Es ese mismo gráfico. Igualito. Lo único que aquí le pusieron los dos números, el 8 y el 16. Acá lo tengo. ¿Sí? Buenísimo. Vamos Sí. entonces a seguir. Ah, bueno, se nos acabó el tiempo, Rocío. Ya se nos pasaron las 2 horas. Pero vamos a hacer uno más. Ya como estoy emocionado. Bueno, vamos a decir que tengo uno más aquí. No me quedaron más problemas de los que había organizado. Aquí tengo, sí, Están buenos los ejercicios. sí están buenos. Mira, yo te copié aquí 2 páginas de problemas y ejercicios de 2 libros que me gustan mucho. Este primer libro, que es esta página que está viendo aquí, es del libro de Física Conceptual de Paul Hewitt. Yo te voy a pasar el libro, ¿ok? Te voy a pasar el libro en digital. Porque este libro me parece que es el mejor libro para enseñar física de media, de educación media, porque lo hace muy conceptual, son problemas que son sencillos, sencillos entre comillas,
porque te ponen a pensar, ¿ok? Entonces, si tú ves estos problemas, todos estos se resuelven con las ecuaciones que yo te he dado, ¿ok? Pero son problemas de verdad bien creativos y que te ponen a pensar bastante, ¿ves? Entonces, puedes irlos leyendo y, como te digo, si tienes alguna duda o en algún momento te trancas con un ejercicio o no sabes si está bien o está mal, me escribes. Tú sabes que la clase que estamos viendo incluye también asesorías vía WhatsApp, ¿ok? Son asesorías adicionales. Entonces, no te preocupes por eso, yo estoy a la orden. Obviamente, si me escribes en un horario donde yo esté ocupado, porque yo también doy clases, tengo mi bebé, tengo una bebé recién nacida, entonces de verdad que estoy ahorita ocupado, ¿no? Pero si no te puedo responder al momento, yo en cuanto pueda responderte te ayudo, pero eso es seguro, ¿sí? Me esperas ahí un rato que seguramente te voy a ayudar. Ok, este libro entonces es el de Paul Hewitt, ahí tienes unos 10, 15 ejercicios más, problemas, y del lado izquierdo hay otros ejercicios ahí que puedes resolver. Y de este otro lado también tengo el libro de Wilson Buffett, ¿ok? Que estos son problemas más tradicionales, ¿ok? Igual con los contenidos que hemos visto hasta ahora, las fórmulas que ya vimos y la preparación que te he dado, digamos, para analizar el problema, vas a estar en capacidad de resolver cualquiera de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, eso, siéntete en confianza, Rocío, de verdad te felicito porque esta primera clase me gustó mucho, cómo has participado, se nota que ya estás bien preparada, tienes una buena base, entonces eso nos va a ayudar mucho a avanzar más rápido en todos los temas. Ya, digamos, esta fue como una evaluación diagnóstica que yo te hice y la probaste con creces. Buenísimo, de verdad que te felicito y espero que siempre sea así, que siempre sea así, que mantengas ese mismo ritmo. Entonces, nos vemos ahora, la próxima clase quedamos el sábado. ¿Sí? Chévere, El Rocío. sábado. Eso, nos vemos el sábado. Descansa ya por hoy. De verdad que te deseo mucho éxito y eso, que tengas una feliz noche. Cuídate. Gracias, profesor. Espero Me te haya gustó gustado la harto. clase. Espero te haya gustado la clase. Sí, aprendí harto. Buenísimo, Rocío, de verdad que me encanta. Que estés bien, que tengas una feliz noche. Chao. Chao, profe. Listo.